Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Feliz día del amigo. Amén, gloria a Dios. Esto es tremendo. La iglesia, somos personas llamadas a salir fuera. Eso significa iglesia, viene de la palabra griega eclesía y significa gente llamada a salir fuera, pero llamada a formar una asamblea en realidad. A formar un grupo unido en coyunturas, como el cuerpo de Cristo unido en coyunturas de amor. Es decir, las relaciones entre los hijos de Dios es una relación de amistad firme, de amistad estrecha. Así tiene que evolucionar nuestra mutua relación. Es decir, nosotros tenemos que evolucionar en nuestras relaciones entre nosotros. Quizás somos un domingo conocidos porque nos vimos este domingo en la iglesia. Vino una persona que yo no conocía. Ese domingo me la presentaron, la conocí. Pero ese solamente conocidos tiene que evolucionar a ser amigos. Y ese ser amigos tiene que evolucionar a ser amigos firmes, estables, confiables, amigos sinceros. Y la relación con Dios, nuestra relación con Dios, tiene que evolucionar a una amistad firme también. Aleluya. No se puede ser como los hinchas de un cuadro, ¿no? Como los hinchas de fútbol, que no les importa la amistad entre ellos, aunque muchos de ellos son amigos, pero no importa solamente su admiración por el equipo. O como miembro de una religión, que vengo a practicar mi religión y me encuentro con otras personas que practican la misma religión, pero no me importa nada de ellos. No es así en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un lugar donde nos relacionamos con Dios y nos relacionamos mutuamente, y a Dios le importa mucho nuestra mutua relación. A Dios le importa mucho cómo su cuerpo, el cuerpo de Cristo, se integra. Nos integramos unos a otros. No podemos permanecer ajenos. Hace unos años tomamos una iglesia. Y esa iglesia había decaído mucho, ya estaba muy mal. Es la iglesia de Campana. Cuando llegamos nos dimos cuenta que la gente llegaba y se arrodillaba. Y al momento de comenzar, se arrodillaba cada uno en su silla, y al momento de comenzar se daban vuelta hacia la plataforma y tenían su culto, su liturgia, llevaban adelante la liturgia, ¿no? Unas canciones, la ofrenda, la palabra, la oración, y chau, hasta mañana. O hasta el domingo que viene, pero no había relación con los hermanos. No existe eso en el reino de Dios. Es decir, sí existe, pero no está bien que exista. Hay personas que no les importa de los demás, no acá, en otros lugares hay gente así, que no les importa de los demás, y eso no es relacionarse con Dios, porque Jesús está en la iglesia. No puedo decir que amo a Dios y no amar a mi hermano. Entonces, esa clase de relación se fortalece con la fe. Miren, dice así la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a leerla dentro del contexto ahora, desde el verso 19. Dice así: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, Abraham fue llamado amigo de Dios a consecuencia de una obra, de una acción de fe. La palabra que hoy quiero compartir con vos se llama, por ponerle nombre, la fe que funciona. Porque hay una fe que no funciona
que está muerta, que es estéril. Comienza este versículo con personas que creen. Tener fe es creer. No con personas, con seres, con los demonios. Los demonios también creen, pero tiemblan. Esa fe que ellos tienen no les alcanza para salvación, aunque la fe se consigue con salvación, pero hay distintos niveles de creer. Hay distintos niveles de creer y puede ser que yo esté creyendo con una fe que no funciona, con una fe que no sirve. En ese caso tengo que hacer crecer mi fe para volverla una fe viva y eficaz, una fe que mueve la mano de Dios. Y eso es lo que nos muestra Santiago. Nos muestra que la fe se perfecciona cuando yo acciono en la fe, cuando hago obras de fe. Si yo confronto la carta de Santiago con la carta de Pablo a los Gálatas, me encuentro con que Pablo está diciéndole a los Gálatas, Gálatas insensatos, en una versión dice estúpidos, en la NBI. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes iban bien, ustedes iban por la fe y se volvieron a las obras de la ley. El que les suministra el Espíritu, o díganme, les dice así, en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, dice, díganme los que quieren andar bajo la ley, los que quieren cumplir una religión nada más. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunta y más adelante sigue diciéndoles, el que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace por las obras de la ley que ustedes hacen o por el oír con fe? Pues lo hace por la fe. O sea, si uno confronta la carta de los Gálatas con la carta de Santiago, dice, y al final hay que obrar, hay que accionar o hay que quedarse esperando con fe. Es que son distintas obras estas de las que habla la palabra de Dios. En realidad las obras que menciona Santiago no son obras de la ley. Son acciones de fe, acciones de obediencia a Dios con lo que Dios nos dice en un momento determinado, con obediencia a la rema de Dios. La rema de Dios es lo que Dios me está diciendo ahora para una situación. Estoy creyendo en Dios y recibo una palabra de Dios que me la da quizá Dios mismo hablando a mi corazón. Quizá esa palabra me viene en un momento de oración, tal vez alguien la dice predicando o alguien la dice en la radio y yo siento que esa palabra me habla, me toca, que es palabra de Dios para mi vida. Esa palabra se vuelve mi rema. Ahora, si yo creo algo, yo puedo decir, no, yo creo, sí, yo creo. No, yo tengo una fe bárbara, pero no hago absolutamente nada que sea de acuerdo a mi fe. Supongamos el bautismo nada más. El bautismo es un acto de fe. Es decir, yo cuando me bautizo doy testimonio de mi fe, porque Jesucristo dijo, el que crea y fuere bautizado será salvo. Es decir, que el bautismo es un acto de fe. Si Jesús mandó que nos bautizáramos y nosotros estamos creyendo en Jesús y estamos creyendo que la Biblia es verdad, entonces digo, me tengo que bautizar. Ahora yo digo, no, yo creo, pero no me voy a bautizar porque no tengo que pensarlo bien. Bueno, entonces no crees nada. Entonces tu fe no te alcanza ni para bautizarte, no te alcanza para nada. Uno tiene que obrar en fe. Yo puedo decir, este puente está bueno, este puente que hicimos de piola, el puente de mono, un puente de mono le decíamos, no sé, era como un puente que hacíamos cuando éramos scout. Hacíamos un puente con una piola abajo y dos arriba, dos piolas más arriba y estaban unidas con piolitas. O sea, había como... Y vos tenías que ir caminando por la piolita esa. Y a veces lo ataban de unas ramitas que vos veías que no iban a aguantar, ¿no? ¿Vos te imaginás un puente así que yo te diga, cruzá tranquila que te va a aguantar? Cruzá tranquilo que va. Es firme eso. Vos ves la ramita blandita, aquella y media seca, pero te va a aguantar. Bueno, cruzá vos primero entonces. No, yo creo que te va a aguantar. ¿Cruzá? No. No voy a cruzar. Entonces no crees que el puente te va a aguantar. La fe que vos decís tener es una fe de la boca para afuera.
no te involucras en esa fe, no tomas riesgos por esa fe. Yo creo, sí, yo creo mucho. Yo creo en Dios, en la Virgen, en el gauchito y en todos los santos. Esa fe no sirve para nada. Al contrario, me hunde. Es una fe muerta, una fe estéril, así dice la palabra de Dios, una fe estéril. Las acciones de fe, las obras de fe son las obras que me llevan a hacer lo que Dios me manda que haga. Dios le mandó a Abraham a hacer una cosa tremenda. Abraham era un hombre de fe. Se llamó Abraham y recibió ese nombre por fe. Porque Abraham significa padre de multitudes y Dios se lo dijo cuando no tenía hijos. Le dijo, no te vas a llamar más Abraham, ahora te vas a llamar padre de multitudes, Abraham. Y cuando Abraham se presentaba decía, yo soy el padre de multitudes. Y dice la palabra de Dios que Abraham se fortaleció en fe cuando iba creyendo e iba confesando que él era padre de multitudes. Su confesar con su boca, tomando riesgos, mirá, este viejo loco, le agarró quién sabe qué, porque la mujer fue estéril toda la vida y él tiene 100 años y está diciendo que es padre de multitudes. ¿A dónde están las multitudes, Abraham? O sea, ese es un acto, porque yo estoy declarando algo que creí, que los demás no tienen por qué creerlo, porque no entra dentro del sentido común. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, y sin considerar la esterilidad de la matriz de Sara, o habiendo considerado la esterilidad de la matriz de Sara, y que ya Sara era grande también, su cuerpo casi muerto, siendo de casi 100 años, o de 100 años, él confrontó esas esperanzas y dijo, decido creerle a la palabra de Dios, y recibió lo que por toda su vida había anhelado, que era tener un hijo, y tuvo su hijo con Sara y le llamó Risa, porque dio risa cuando Dios se lo dio. Pero pasados 13 años Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Anda camino de 3 días al monte Moria y ahí me lo vas, o Moriah, para que no suene como la vedette, al monte Moriah. Y van a andar al monte Moriah y ahí me ofreces a tu hijo en sacrificio. Es una locura, pero Dios se lo había dicho. Ahora Abraham creyó que Dios le podía devolver ese hijo, traérselo nuevamente de la muerte. Abraham dijo, yo se lo voy a dar, porque Dios me lo está pidiendo. Y caminó 3 días con ese hijo. Abraham ya había sido probado en la fe, había sido eficiente, pero es como que Dios lo puso en un mayor requerimiento, en algo que va a involucrar sus emociones tremendamente. Y vamos a ver a quién le hace caso, hacia sus emociones o a lo que Dios le está pidiendo. Y Abraham, con todo su dolor, preparó a su hijo, y a tiempo el ángel lo detuvo y le dijo, Abraham, ya sé que tienes fe, ya sé que me temes porque no me rehusaste tu hijo. Ahora te voy, y ahí lo bendijo. Te bendeciré, voy a bendecir a tu hijo, voy a bendecir tu descendencia, a través de tu vida voy a bendecir naciones, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Desde ese día, Abraham fue llamado amigo de Dios, entró en una intimidad tremenda con Dios. Dios le proveyó ese carnero, Dios le proveyó el sacrificio, y Abraham bajó con su hijo. No lo entendemos. ¿Cómo alguien puede haber hecho esto? Porque Dios se lo dijo. Porque en verdad creyó a ese Dios que le había dado ese hijo. Isaac era un don de Dios, era un regalo de Dios para Abraham. Se lo dio cuando Abraham no podía haberlo hecho, jamás. Era un regalo de Dios. Pero cuando Dios se lo pide, Abraham no se lo rehúsa. Ese fue un acto de fe supremo. Actos de fe no solamente evidencian mi fe, sino que hacen crecer mi fe, porque la fe es como un músculo. Cuando más lo ejercitas, más crece. Y si no lo ejercitas, se atrofia. Entonces la fe es como un músculo. Entonces dice que la fe se perfeccionó en Abraham por las obras, por las cosas que él hizo, obras de obediencia a Dios. Dios le pidió algo y Abraham lo hizo. A Rahab, la ramera, también. Ella, su fe fue contada por justicia. Ella creyó
y guardó a los mensajeros, los escondió, a los espías, y los ayudó a escaparse. Y Dios la puso a Rahab dentro del linaje del que iba a ser el Mesías. La metió entre el pueblo salvo. Veo muchos lugares donde la fe opera maravillas. Como le decía Pablo a los Gálatas, díganme el que les suministra el Espíritu, Gálatas 4, y hace maravillas entre ustedes. Dios hace maravillas en medio nuestro. Aleluya. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por el oír con fe. Miren, cuando venía entrando acá esta mañana, viene alguien y me dice, ¿se acuerda la nena por la que habíamos orado? Tenía leucemia. ¿A dónde estás? El Señor la sanó. ¿Cuántos saben que Dios sana? La leucemia es incurable, pero Dios sí la sana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por la fe. ¿A dónde estás? Vení, ¿quién me lo dijo? Perdóneme mi memoria, pero vengan y cuéntenmelo. Y cuéntenselo a los hermanos. Gloria a Dios. También me contaron de un nene de 5 años que tenía diabetes. Ahora, cuando me iba saludando, diabetes 1, de repente fue, ahora el médico disminuyó, está en diabetes 2, pero Dios va a completar la obra. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Cuéntenos, ¿quién se anima a contarnos? Bueno, que hace 3 años tenía glucemia, lo ha llevado a médico todos, le he contado a ella, hemos venido a la iglesia, bueno, a otras personas también, y todas han orado. Y bueno, y ella siempre, cuando yo me comunicaba con ella siempre me decía que siempre acá estaban orando por él. Y bueno, un día mi hija me llama por teléfono en la semana esta y me dice que llevó a hacerlo todos los estudios a Tiago a ver cómo estaba. Y bueno, y después agarrar a la tarde me llama y me dice que ya está curado, que no tiene más nada. El Señor lo sanó de leucemia. ¡Aleluya! La leucemia es incurable, pero no para el Rey de Reyes. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es bueno. El nene que estuvo con la mamá durante toda la noche, oramos el otro domingo, ¿se acuerdan? Oramos, y vos pusiste fe en esta oración porque te conmovió. Lucio, él mataron a su mamá y estuvo toda la noche junto al cuerpo de su mamá y estaba atormentado. Imagino todo el mover espiritual de maldad que hubo en ese asesinato y toda esa noche. Entonces él había quedado perturbado terriblemente, no dormía directamente y no dormía nadie en la familia por conseguir atenderlo al nene. 10 meses tiene, creo. 10 meses. Oramos el domingo pasado. ¿Dónde está? Allá, vení, contanos qué fue lo que pasó. El asunto es que oramos el domingo pasado y Dios responde la oración. Oh, Dios es bueno. Lo hace porque lo hiciste con fe. Gloria al Rey. Gracias, Jesús. Feliz día del amigo para todos. Amén. Esto pasó con el chiquito que no dormías. Yo y mi esposa no podíamos dormir todas las noches, o dormíamos uno o otro se quedaba despierto. Y lloraba asustado durante casi un mes. Hasta el domingo que vine acá con una carta, se lo entregué acá a un líder y hicimos la oración a él. Y gracias a ese mismo domingo, hoy estamos, Dios hizo el milagro y el bebé está bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Y agradezco por todos los hermanos que están acá, porque me dieron mucha fuerza para seguir. Y gracias a Dios estoy siguiendo y voy a seguir y no quiero dejar mal el camino. En nombre de Jesús por esa criatura que tanto sufrió. Que Dios los bendiga a todos y gracias. Gracias, Jesús. Dios hizo la obra. Aleluya. Va a ser un siervo de Dios. Gloria a Dios. Terrible tragedia, y el Señor lo guardó en esa madrugada helada, una madrugada que había helado, estaba blanco, frío, tremendo, pero el Señor lo guardó y va a ser un siervo de Dios. Hermanos,
experimentó una desgracia al comenzar, al nacer, pero tremendo lo que hace Dios. Aleluya. Ya puso paz en su corazón. Ya puso paz. Hermanos, a veces dicen que lo que a nosotros nos sucede es por histeria colectiva. De repente la histeria hace que mi cuerpo hace un efecto placebo. Y dicen algunos, y que entonces mi cuerpo genera las defensas y que combaten la enfermedad que yo tengo, pero los milagros que Dios hace no son por efecto placebo ni por histeria colectiva, porque el bebé no estaba en medio nuestro, estaba allá, él no puede entender lo que pasó, pero vos oraste en este lugar, oramos en este lugar, Dios extendió su mano, lo sanó, no por histeria, no por nada mental, fue el poder de Dios, no fue el poder de la mente, de la sugestión, fue el poder de Dios. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. El que hace, díganme, dijo Pablo, Gálatas capítulo 4, el que le suministra el Espíritu, porque por el Espíritu obra el Señor, y hace maravillas entre ustedes, ¿las hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por las obras de la ley. No, por el oír con fe. Aleluya. Oh, es tremendo. Hermanos, y la clase de obras que sí hacen crecer la fe son las obras de obediencia a Dios. Si Dios dijo que cualquier cosa que yo le pida en el nombre de Jesús, Él me la va a dar. Si Dios dijo que si nos ponemos de acuerdo nosotros para pedirle algo, Él lo va a hacer. Nosotros estamos creyendo que Él habló la verdad. Estamos creyendo que la gloria de Dios se va a desatar. Ahora es tremendo esto, hermanos. Ver a Dios obrar. Vení, contanos, Héctor, qué tremendo, gloria a Dios. Hola, bueno, yo tenía una sobrina, ¿no?, que venía al embarazo ya en el 7º mes, con un tumor que le salía de la parte de adelante y le terminaba en la espalda. Se adelantó el embarazo, ¿no? Se adelantó el nacimiento, el tumor pesaba la misma cantidad que pesaba la bebé. Tenía una falla cardíaca porque el tumor tenía muchas venas y le demandaba mucha sangre a la criatura. Así que bueno, tuvieron que acelerar el parto, nació la bebé, ¿no? Era impresionante ver el tumor, cómo le colgaba casi la misma cantidad del cuerpo. Nadie se explica por qué, ¿no? Pero sí lo que sabemos es que Dios puso su mano en ella, ¿no? Le extirparon el tumor no volvió a reproducirse, digamos, o sea que era benigno. Ella está todavía en recuperación, ¿no? Pero ya está en su casa con sus papás. Gracias a Dios y a la oración que han puesto cada uno de ustedes. Nosotros también. Mi hermano no es cristiano, ¿no? Pero él sabe que esta iglesia estuvo orando por su hija y su hija ahora está en su casa. Gracias a Dios, con un peso de 3 kilos. Y esto lo pudo haber hecho solamente Dios. Entonces, gracias a todos por lo que oraron, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Héctor nos mantenía con los mensajitos al tanto. Ahora va a entrar al quirófano ahora. Y estábamos orando en cada paso del proceso que tuvo la bebé. Gloria a Dios, el bebé. Dios es bueno. Él obra maravillas en medio nuestro. Gracias, Jesús. Esa fe que obra milagros es la fe en la cual uno cree. Miren, había una mujer que por 12 años había padecido de flujo de sangre y ella oyó hablar de Jesús, oyó hablar de las cosas que Jesús hacía. Entonces dijo, voy a ir, y si yo solamente llego débil, enferma, 12 años de enfermedad, débil, enferma y pobre, empobrecida porque había gastado todo lo que tenía, pero estaba más enferma que antes. Así que ella solamente le quedaba creer en Jesucristo, y la fe es algo que aflora en los momentos de terrible necesidad. Cuando no necesito que algo sobrenatural suceda, me defiendo con mis fuerzas, con mi capacidad, con mis recursos. Pero cuando ya tus recursos se agotaron, cuando ya tus fuerzas se fueron, muchas personas no tienen más remedio que creer en Dios. Y de repente, cuando tienen ese encuentro con Dios, dan gracias a Dios
por haber padecido esa necesidad, esa dificultad que hizo que ellos pudieran acercarse a Dios, porque su vida cambió para siempre. Y esta mujer estaba tan angustiada, tan débil, tan enferma, ya sin recursos, que cuando oyó hablar de Jesús, esa fe afloró en medio de la necesidad y dijo: si yo llego a donde está Jesucristo y toco el borde de su manto, voy a ser libre de mi azote. Así que se arregló como pudo, se arriesgó, porque las personas que padecían la enfermedad que esta mujer padecía, que era el flujo de sangre y la lepra, eran ceremonialmente inmundas, y ellos eran muy celosos en cuanto a ser impuros ceremonialmente. Entonces, si alguien rozaba a un leproso o a una mujer con flujo de sangre, si su ropa lo tocaba, uno quedaba inmundo ceremonialmente y tenía que cumplir con una liturgia y ofrecer un sacrificio para ser purificado nuevamente. Así que era un problema. Y cuando un leproso o una mujer con estas características se mezclaba entre la gente sin anunciar su propia condición, era condenado a muerte, porque no podía sobrellevar su enfermedad. No podía dejar de mezclarse con la gente y contaminarla. Entonces esta mujer asumió un riesgo tremendo. Esta mujer dijo: voy a ir, y se metió entre una multitud que apretaba y oprimía a Jesucristo. Y extendió su mano, porque decía dentro de su corazón: si yo tocar el borde del manto de Jesús, voy a ser libre de mi azote. Y ella tocó el borde del manto de Jesús y salió poder de Cristo. Y Jesús se dio vuelta y dijo: hija, ¿qué le dijo? ¿Quién te salvó? Hija, te salvé. No, dijo: hija, tu fe te ha salvado. Porque creíste y accionaste y arriesgaste y tomaste riesgo por tu fe, te salvaste. Es distinto decir: no, yo creo, ora por mí que yo espero que ser tocado. Bueno, si fuera verdad, eso es fe también. Dios no necesita tener a la persona en este lugar. Un hombre tuvo tanta fe de que Dios podía extender su mano hasta a la distancia por la palabra de Cristo, que se acercó a Jesucristo y dijo: Señor, yo de verdad que no soy digno de que vos puedas entrar a mi casa. Yo no soy digno, pero yo soy una persona bajo autoridad. Y yo le digo a este que venga y viene, al otro que vaya y va, le digo a mi siervo que haga algo y lo hace. Yo soy hombre bajo autoridad. Entonces, solamente di la palabra. Solamente decí lo que tenés que decir. Y mi criado va a sanar. Jesucristo dijo: nunca he visto tanta fe en Israel. Andá, y conforme creíste, se ha hecho. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el centurión a su casa, encontró que su criado había sido sanado, como Jesús le había dicho, o como él había creído. Esa es una fe que obra, es una fe que opera, esa es una fe viva. Dice la palabra de Dios que el cuerpo sin espíritu está muerto. Del mismo modo, la fe sin acciones de fe está muerta. No, yo creo que Dios me ama. Yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo creo, pero vamos, dale, vamos al culto, vamos a celebrar a nuestro Dios. Papá. Tengo sueño. Bueno, la fe no es tan grande. Tengo que ejercitar mi fe. Mi fe va a menguar. Las circunstancias de la vida van a procurar menguar mi fe. Si yo no me encuentro con otras personas de fe, con otros que están creyendo, probablemente mi fe se atrofie. Si nunca hago una obra de fe, no voy a orar con mis hermanos, a buscar que la mano de Dios se mueva. Si ante las dificultades yo me enfrento con mis recursos naturales, con mis recursos carnales, humanos, de dinero, lo que sea, y no acudo al Señor, mi fe se está muriendo. Mi fe no sirve. A veces lo hacemos hasta que se nos termina, y cuando se nos termina todo, entonces decimos: bueno, no tenemos más remedios que ir al Señor. Hermano, es algo que nos pasa a todos. Tenía un dolor de muela un día terrible en un barco, estaba navegando, no había para sanarme mi dolor de muela, pero yo tenía un frasco de filotricin A y unas pastillas antiinflamatorias. Así que me dolía horriblemente y estaba...
me daba un buche de filotricin y una pastilla y otro buche y me quedó la lengua y la piel llagada de tanto buche con filotricin porque ya lo hacía cada vez más puro. Se me terminaron los antiinflamatorios, se me terminó el ¿cómo se llama? El filotricin y me dolía más que antes. No fueron 12 años, fueron 12 horas. Pero fue una tortura terrible. Yo me puse de rodillas, muchas veces me pongo de rodillas, pero esa vez caí de rodillas porque estaba dolorido y tenía que seguir trabajando, no tenía reemplazo. Era un remolcadorcito chico, el único maquinista que había era yo, no podía decirle a otro, me voy a acostar. Tenía que seguir trabajando. Así que caí de rodillas y le dije, Señor, me duele. Sáname ahora. Y cuando me levanté no me dolía más. Cuando me levanté estaba sano. El Señor me había sanado. Se me deshinchó entre que me puse de rodillas y me levanté. ¡Aleluya! Gracias a Dios que se me terminó el filotricin y se me terminó el antiinflamatorio, el alidase. Gracias al Señor porque entonces acudí a Dios. No está mal que alguien tome medicamentos, está bien. Pero Dios es poderoso. Dios es poderoso. Pablo estaba en Listra porque la fe que es activa, la fe que obra, la fe que funciona, es una fe que también muchas veces te mete en problemas. Pablo estaba en Listra predicando, su fe lo metió en problemas, pero también su fe obró en ese lugar. Pablo estaba, miren, me pasó cierta oportunidad. Nosotros estábamos comenzando la obra en Escobar y en ese momento, en ese tiempo que comenzamos la obra en Escobar, vino una campaña de Carlos Anacondia a este lugar, año 94. Cumplimos 20 años este año. Este año cumplimos 20 años, gloria a Dios. Año 94 comienza la obra en Escobar. En ese mismo tiempo vino una campaña de Carlos Anacondia. Nosotros como iglesia participamos, una iglesia naciente, pero ya participamos y tuvimos sugieres en esa campaña. Yo recuerdo que uno de los días vino el pastor Claudio Freyson, en ese momento de donde su ministerio estaba siendo sacudido con un avivamiento tremendo. Él hacía reuniones en obras sanitarias. Fue un tiempo donde fue muy conocido en el mundo entero. Venían de todo el mundo a ver lo que él, cómo él ministraba, lo que él hacía, lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. Nosotros los pastores de la ciudad nos pusimos en esa noche, estábamos a un costado de la plataforma y yo miraba al momento de ministrar y estaba viendo que el pastor miraba atentamente entre la gente que había pasado, miraba atentamente y de repente encontraba a alguien y le decía, vos recibí. Y yo le decía, yo los elige, decía yo. Con fe, pero decía, los elige. Y yo me detuve en algo. Yo vi que él elegía a la persona que veía que estaba queriendo recibir. Que estaba así. Y le decía, vos recibí. ¿Cómo estaba? A ver. Quería recibir. ¿Ahora qué tal? Y esa persona recibía. Se había desparramado por ahí o se sanaba. Y había otros que estaban así. Y él por eso pasaba de largo. Y al que estaba así, recibe. Al otro lo pasaba de largo. Al otro estaba así, recibe. Y digo, qué bueno, ¿eh? A mí que estaba mirando me pasó de largo. No, nosotros éramos los pastores, estábamos ahí a un costado. Me di cuenta de algo. Él estaba viendo quién tenía fe para ser sanado. Él estaba viendo quién tenía fe para recibir un milagro. Y quizá esa persona que tenía fe, otro lo miraba y decía, ¡apa! ¡apa! Yo también voy a recibir. Y se disponía a recibir un milagro de parte de Dios. Cuando Pablo estaba en Listra, dice que estaba predicando la palabra en Listra y de repente entre la gente vio uno que no caminaba, jamás había caminado en su vida. Un paralítico de nacimiento. Estaba ahí y Pablo lo vio que él tenía fe para ser sanado, porque Pablo vio
su fe, a través de la actitud, a través de la búsqueda, que era visible, que era evidente. Entonces Pablo vio que él tenía fe para ser sanado, dice la palabra de Dios, y le dijo: a vos te digo, y lo señaló: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y el paralítico no se levantó, saltó, dice la palabra de Dios, y empezó a caminar. ¿Cuántos le aplauden a Cristo, al Rey de Reyes? ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Esa es la fe. La fe activa, la fe que hace, la fe que hace, la fe que se involucra, la fe que cree que algo va a pasar, que cree que algo va a recibir, que cuando dice la fe esta: yo si toco el borde del manto de Jesús voy a ser libre de mi azote. La fe me hace ir y tomar riesgo. Los 10 leprosos tuvieron fe y dijeron: sí, ten misericordia, hijo de David, de nosotros. Y Jesús les dijo: vayan y muestren a los que tienen que inspeccionarlos, muéstrenle que ustedes están sanos. Y así, enfermitos, ellos comenzaron a caminar hacia donde estaban los sacerdotes que tenían que verificar y certificar su sanidad. Y mientras iban, su fe operó y los sanó, porque estaban cumpliendo, estaban haciendo lo que Dios les había dicho, lo que Jesús les había dicho: vayan y muestren que están sanos. Y ellos fueron todos tullidos a mostrar que estaban sanos, pero mientras iban fueron sanados. Eso es acción de fe. Me muevo por fe, hablo por fe, declaro lo que estoy diciendo, y lo que estoy diciendo me mete en problemas. Mira, Pablo, cuando le dijo esto, terminó apedreado. Vos decís: ¿cómo puede ser? Bueno, léelo ahí en capítulo... Bueno, no recuerdo, ahora te lo voy a decir. Se me borró. Léelo ahí en el libro de los Hechos. Bueno, no, creí que lo había anotado por acá, pero no lo anoté. Pablo es apedreado en Listra. Busca poné en la concordancia, busca Listra, apedreado. Bueno, ahí lo vas a encontrar. Pablo es apedreado en Listra. Terminó apedreado. Y lo dejaron de apedrear porque dijeron: se murió. Pero no estaba muerto, gracias al Señor. O sea, le dieron pedrada hasta que lo desarmaron. Y cayó desmayado en el piso, y estaba tan desmayado que lo dieron por muerto. Esa es la fe que obra. Esa es la fe que obra milagros. Ahora, Pablo le decía a los Gálatas también: miren, escúchenme, en Cristo Jesús no vale nada la circuncisión. O sea, les decía a los Gálatas que se justificaban por la ley. En Cristo Jesús la circuncisión no vale nada, es decir, la religión no vale nada. Pero tampoco vale nada la incircuncisión, es decir, que vos seas libre, tampoco vale nada. No vale nada la circuncisión, ni vale nada la incircuncisión. Sino, dice, la fe, sino la fe, que obra por el amor. O sea, la fe crece accionando, moviéndome, la fe va creciendo, pero la fe tiene que ser potenciada para que funcione por el amor. Es decir, la religión no, los actos religiosos no, el que me arrodille, sí, hay que arrodillarse, hay que orar, hay que pedirle, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Pero lo que obra es la fe, que yo creo. Mi oración puede ser corta, pero con fe. Y una oración larga y sin fe no mueve la mano de Dios. Una oración corta y con fe mueve la mano de Dios. Es mejor orar largo y con fe, así mueves más la mano de Dios. El juntarme con mis hermanos, porque dijo Jesucristo: si 2 o más de ustedes se ponen de acuerdo para pedirme algo y me lo piden en el nombre de Jesús, se lo piden al Padre en el nombre de Jesús, yo se los voy a dar, dijo el Señor. Y cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo se las voy a dar. ¿Cuántos están creyendo que Dios va a obrar milagros en esta mañana? Dios va a sacudir tu vida en esta noche, en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Rey! Vamos a ponernos todos de pie. Gloria a Jesús. La fe es creer, porque la obra más grande le hizo Jesús, o la obra más grande le hizo el Padre. Dice la palabra de Dios, el primer versículo que nos aprendimos cuando salíamos a predicar a la calle. Recién nacidos en Cristo nos mandaban a predicar y nosotros queríamos ir a predicar, así que lo sentíamos como una habilitación para hacer lo que queríamos hacer.
Queríamos servir a aquel que nos había salvado, así que nos mandaban a predicar a la calle. Salíamos, una hermana con acordeón, otra con una guitarra, y nos defendíamos como podíamos, predicando las palabras, pero nos habíamos aprendido un versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la buena noticia. Evangelio es buena noticia. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, la obra, la gran obra la hizo Dios. La fe, aunque pequeña, la tenemos nosotros. Esa fe pequeña puede crecer. Quiero que cierres tus ojos. Hay personas que han experimentado bendiciones tremendas en Cristo. Y hay otros que han visto que su fe parece no funcionar. Digo, yo creo las promesas, pero no recibo la sustancia de lo que creí. Esta mañana el Señor te ha traído para que tu fe se incremente al punto de poder recibir aquello que soñaste, aquello que pediste. Aleluya. Hoy vas a ver moverse la mano de Dios. Oh, bendito sea el Rey. La fe, por fe yo creo que Jesucristo tomó mis pecados, tomó mis culpas, me lavó con su sangre. Y por fe tomo el riesgo y abro mi boca y lo recibo como mi Señor, mi Salvador, mi dueño. Abriendo mi boca, tomando el riesgo. Y yo quiero invitarte que esta mañana lo hagas si nunca tuviste la oportunidad. O si habiendo caminado con el Señor te apartaste de Él. A que hoy des vida a tu fe. Resucites esa fe. Recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso te va a hacer un hijo de Dios. Todos están con los ojos cerrados y yo te pido que declares conmigo estas palabras en voz alta. Otros la van a decir también para ayudarte, pero eso hoy quiero conducirte a declararte un hijo de Dios y a que invites a Jesús a entrar a tu corazón. Decí conmigo estas palabras: Padre, en esta hora abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Yo te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y en esta hora declaro que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Rey.